Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, obviamente no soy Marcos, no, hubo un problemita, entonces Marcos va a dar la clase mañana, el pastor Marcos va a dar la clase mañana, y bueno, yo lo estoy suplantando. Así que bueno, para los que no pueden estar los miércoles, hoy están, ¿sí? En la clase presente. Bueno, comenzamos una nueva materia, ¿sí? La nueva materia es violencia. En este tiempo que está tan a la vista, se habla tanto, ¿sí? No es que antes no existiera, pero ahora se muestra de diferente manera, se hace ver más. Y también hay distintos tipos de violencia en distintos ámbitos. Entonces nosotros vamos a entrarnos en esta materia para conocer bien lo que es la violencia, cómo se da la violencia, cómo detectar a un maltratador, cómo darnos cuenta si está enfrente de nosotros una víctima de violencia, cómo manejarnos si nosotros detectamos y nos acercamos a esa persona o viene a buscar ayuda hacia nosotros. Hay muchos tipos de violencia en muchos ámbitos, ahora lo vamos a ir conociendo, vamos a ir transitando en las 6 clases de esta materia, ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Qué diferencia hay entre cada violencia? Porque hay diferencia, principalmente que se confunde entre la violencia familiar o doméstica y también entre la familia doméstica con la de violencia de género. Ahí se confunde, entonces vamos a aclarar bien cuándo se habla de violencia de género, cuándo se habla de violencia familiar, que también está la intrafamiliar, ¿sí? También vamos a hablar cuando tomemos la clase de que siempre nosotros estamos dando una clase específicamente de niños, ¿sí? De adolescentes, cuando se habla de violencia escolar, que sería el bullying, que yo les mencioné en la clase anterior, que se menciona el bullying en los medios de comunicación referido a otro tipo de violencia, y se dice que es bullying. No, el bullying se utiliza específicamente esa palabra para la violencia escolar, donde dentro del ámbito escolar, ¿sí? Entre compañeros, con los que trabajan en las escuelas, los docentes, los que trabajan dentro de la escuela, ahí se da esa terminología de bullying. Pero bueno, podemos ver en los medios de comunicación que utilizan el bullying en otras situaciones. En otras situaciones sería otro tipo de violencia. Por eso vamos a trabajar cuando hablamos de determinada violencia, en qué ámbito y qué sucede en esa violencia puntual, ¿sí? También vamos a ver cómo ayudar, por supuesto, ¿no? Vamos a tener una clase donde cómo ayudar, qué tenemos que tener en cuenta, cuáles son los medios, ¿sí? Que hay que utilizar en determinadas circunstancias, porque hay muchos números, por ahí ustedes lo verán en los medios de comunicación, pero cada número tiene para una determinada función. Entonces, saber bien cuándo llamamos a tal número, cuándo llamamos a tal otro, en qué condiciones, ¿sí? Todos esos pasos, vamos a ver el círculo de violencia, que también se llama luna de miel, que por ahí el pastor Ariel lo ha mencionado, capaz, porque tiene mucha relación en determinadas... ¿Perdón? Se siente muy entrecortado, hija. No se entiende bien. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, se escucha perfecto, Andrea. Ahí, Debe tener problema el pastor. Capaz que el pastor Julio por Yo ahí... escucho bien. Quédese tranquilo, pastor, que la grabación está saliendo perfecto.
Bueno, de última, pastor, si me escucha entrecortado, después va a tener que ver la clase, ¿sí? Porque acá la mayoría me dicen que se escucha bien. Bueno, entonces también vamos a trabajar el círculo de violencia. ¿Cómo se da ese círculo de violencia? Vamos a profundizar un poquito más sobre la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque se da que en la estadística, ¿sí? Es más usual y es más común la violencia del hombre hacia la mujer. Esto no quiere decir que no exista la violencia de la mujer hacia el hombre. Por supuesto que sí, ¿sí? Por eso es que ahora vamos a ver una definición general y después vamos a marcar puntualmente cuando se habla de género, cuando se habla de la violencia familiar, y vamos a ir viendo en qué se diferencia, ¿sí? Vamos puntualmente a copiar una definición general de la violencia, ¿sí? Así ya comenzamos, ya nos metemos en la materia. Vamos a poner definición de violencia. Siempre cuando se habla de la violencia es una cuestión de poder, ¿sí? Esto no lo copien todavía. Es una cuestión de poder. Siempre hay alguien arriba de otra persona, sobre la otra persona, en distintos ámbitos. Por eso es que después vamos a hablar en cuanto en la situación laboral, en la situación escolar, siempre hay una situación de poder. En el caso de los niños, cuando generan bullying, ese niño va a tener una actitud, ¿sí? Diferente sobre el otro niño que por ahí es más vulnerabilizado. Entonces ahí también es una situación de poder. Se siente con más poder por determinadas actitudes, por determinado carácter o por determinadas formas. Vamos a ir aclarando todo eso. Bueno, entonces, ahora sí, ponen definición de violencia. Dos puntos. Es un tipo de violencia física es un tipo de violencia física, coma, psicológica, coma, sexual, e institucional, entonces, es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional, coma, ejercida contra cualquier persona ejercida contra cualquier persona o grupo cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su género sobre la base de su género que impacta
de manera negativa que impacta de manera negativa en su identidad. Que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social. Y bienestar social, coma, físico, coma, psicológico, o económico. Entonces, es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional ejercida contra cualquier persona o grupo de... ¿Alguna pregunta? Entonces, es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su género que impacta de manera negativa en su identidad, bienestar social, físico, psicológico o económico. Ahora, ponemos abajo, de acuerdo con la ONU, de acuerdo con la ONU, coma, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. ¿Qué diferencia hay entonces entre la violencia de género y la violencia familiar? Vamos a poner abajo, violencia familiar, entre paréntesis, doméstica o doméstica. Van a resultar todas definiciones parecidas, pero hay puntos diferentes, ¿sí? Entonces, en la violencia familiar o doméstica, es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes
es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre, entonces, de los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, de manera deliberada, en maltratos a nivel físico, incurre de manera deliberada, en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. Piden si podés editar un poquitito más despacio, Andrea. Sí. Repito de nuevo. La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada, o si se quedaron, lo estoy repitiendo, en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. Punto aparte. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico. En el entorno doméstico. Ahí vamos. En el entorno doméstico, entre paréntesis, esfera privada. En el entorno doméstico, entre paréntesis, esfera privada. Ahí lo vi al pastor Rafael, ¿qué dijo? Justito le vi la cara. Entonces, entre paréntesis, esfera privada, aunque también esta clase va a ser muchas definiciones, pero bueno, hay que tenerlo, ¿sí? Aunque también pueden darse en otro tipo de lugares. Aunque también pueden darse en otro tipo de lugares. En otro tipo de lugares, siempre y cuando, miren, tengan en cuenta esto, siempre y cuando, ahora les voy a decir por qué les digo esto, siempre y cuando se encuentren involucradas siempre y cuando se encuentren involucradas a dos personas emparentadas. Entonces, se puede dar esto en otro lugar, pero
si estas personas que tienen el conflicto están emparentadas, obviamente que van a ir al entorno donde están ellas, ¿no? Entonces, siempre y cuando se encuentren involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad, consanguinidad, que tiene que ver con sanguíneo, consanguinidad. 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 Ese es el entorno, entonces se da dentro de la familia, en cualquiera de los integrantes que pertenecen a esa familia, se puede dar esta violencia, ¿sí? De uno hacia muchos, o de uno hacia uno dentro de la familia. Eso va a depender la situación, pero es dentro del entorno, como dice acá, esfera privada y dentro de la familia, del seno del hogar. Ahora, ¿qué pasa en la violencia de género? Hay algo diferente. Entonces, pongan abajo, violencia de género. Inclusive cambia en la forma de definición también. Si bien estamos hablando siempre de violencia, acá se hace hincapié en cosas puntuales, ¿sí? Entonces, violencia de género, 2 puntos, es toda conducta o amenaza es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente. Es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, daño físico, psicológico, sexual o económico. Acá se repite lo mismo, entonces, sexual o económico. Punto, seguido. Entonces, causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Punto seguido. Se conoce como violencia de género, y acá lo puntualiza, se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro. Entonces, al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, Profe, Sí. Va muy rápido. Va muy Bueno, rápido. ¿por dónde va? Me quedé un poquito acá. No. Se conoce como violencia de género al maltrato. Al maltrato que ejerce Sí. un sexo hacia el otro. Al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, Igual lo repito varias veces, presten atención que yo voy repitiendo de nuevo, ¿sí? Hacia el otro, que puede ser
Esto también está buena la aclaración por todo lo que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Que puede ser de hombre hacia la mujer. Entonces, repito de nuevo, que puede ser de hombre hacia la mujer, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa, ¿sí? En la violencia de género puede pasar la violencia del hombre hacia la mujer o puede ocurrir también de la violencia de la mujer hacia el hombre, ¿sí? Esto ocurre también y está dentro de la definición de violencia de género, porque vamos a encontrar ahora muchas definiciones, muchas cosas en las páginas, en las redes, en la comunicación, que solamente la violencia de género está dada hacia la mujer. Y en realidad la violencia de género está dada, puede ser del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. En ese entorno de pareja surge la violencia de género. En ese entorno de pareja. ¿Cuál es la diferencia con la violencia familiar que se puede dar en otros participantes? ¿Sí? Ahora, puntualmente la violencia de género puede ser de los dos lados. Hacia el varón también, la mujer hacia el varón. Lo aclaro porque estamos viendo que solamente se hace hincapié que es contra la mujer. Hay un montón de casos que sucede que la mujer es violenta para con el hombre, porque ejerce una situación de poder económicamente. Puede haber un montón de ejemplos donde la mujer, ¿sí?, ejerce el poder sobre el hombre. ¿Qué pasa? Como el hombre tiene vergüenza o va y quiere denunciar y resulta que lo que recibe por ahí, hemos escuchado un montón, por ejemplo, he escuchado un montón de situaciones donde se le burlan. Entonces el hombre no quiere pasar por esa situación. Entonces, ¿qué pasa? No denuncia. Por eso es que también hay, en la estadística siempre va a influenciar más la violencia del hombre hacia la mujer. Porque claro, en cuanto a estadística, no se ve tanto lo que ocurre al revés, porque el hombre tiende a no denunciar. Y pasan situaciones tremendas. Casos de por ahí, porque la mujer ejerce el poder con los hijos y el padre no puede ver a esos hijos, surgió una situación que el padre se prendió fuego en el auto. De tanto que intentó por ahí ver a sus hijos, la madre no lo dejaba, o sea, su ex esposa no lo dejaba ver. Tanto estrés, tanto llega la persona a no ver salida, que enfrente de la casa se prendió fuego, dentro del auto. O sea, de la casa donde estaban sus hijos y su exmujer. Entonces, el hombre se encuentra medio limitado en esta época, en esta sociedad, en este tiempo. ¿Sí? Pero tiene que saber que hay herramientas que por ahí no se dan a conocer, pero que si busca ayuda en lo judicial, en los abogados, se va a encontrar que sí tiene herramientas para luchar por la situación que está pasando. Y que tiene defensa, que no se encuentre indefenso, que no piense que no hay manera de salir de lo que vive, ¿sí? Pero bueno, esa vergüenza a veces es mucho más fuerte. También está la definición de la violencia específicamente contra la mujer. Por eso, hay muchas definiciones y la vamos a ir analizando, ¿sí? También está la definición específicamente de la violencia contra la mujer, que se basa en la ley
número 26.485/2009. Que eso después también, cuando vayamos transitando la materia, lo vamos a ir hablando y citando. Entonces, en esta ley, que es la ley número 26.485/2009, esto se lo voy a ir comentando para que no copien tanto y podamos después hablar un poco de todo esto, ¿no? De por qué hay tantas definiciones, de por qué, bueno, depende de un montón de características y también de las leyes, ¿sí? De por dónde ir cuando se refiere a qué violencia. Van cambiando, van cambiando. Entonces, en este caso de la violencia contra la mujer, que dice su definición en el artículo 4 de esta ley 26.485/2009, en el artículo 4 define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder. Acá vieron que estábamos hablando del poder. Bueno, acá aclaran de la desigualdad de poder, pero pasa al revés también, ¿sí? Pero acá se hace hincapié de la desigualdad de poder que afecte su vida. No la copien, después la próxima clase vamos a copiar las distintas, las siguientes definiciones, para así no copian tanto. Desigualdad de poder que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Entonces quedan comprendidas las perpetradas del Estado o por sus agentes. Dice esta la definición del artículo 4. Esta misma ley también incluye una definición de violencia indirecta, que se refiere a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. ¿Vieron cómo hacen hincapié en esto? ¿No? Que ponga siempre en desventaja con respecto al varón, que la mujer siempre esté en desventaja con respecto al varón. ¿Que sucede esto en algunos ámbitos? Sí, sí. Pero también sucede que la mujer, estamos hablando como está puesta ahora la mujer en la sociedad, entendamos bien, ¿sí? Entendamos bien. No como nosotros conocemos. El rol que tenemos que cumplir dentro de nosotros, que sabemos qué rol tenemos que cumplir dentro de Cristo y cuál es el lugar del varón y cuál es el lugar de la mujer. Estamos hablando cómo está instaurado ahora, ¿sí? En la sociedad el rol de la mujer. La mujer, y este es mi pensamiento personal, la mujer está queriendo ocupar un lugar que no le corresponde. Porque el lugar de la mujer ya es hermoso. El lugar de la mujer es hermoso, es un rol hermoso. Entonces, ¿qué pasa? El querer ocupar el lugar del hombre trae todas estas consecuencias. Porque el lugar del hombre, más allá de lo que está instaurado en la sociedad, el machismo y todo eso, hay un lugar como hombre y hay un lugar como mujer. Y el lugar de mujer está determinado también por nuestras características físicas. El hombre no está preparado para tener hijos, la mujer sí. Entonces, en la condición de mujer y lo que nosotros venimos preparadas para eso, tenemos un rol específico. Así también el hombre, ¿sí? Entonces, esta confusión que se está generando en la sociedad, de este intercambio, de que la mujer quiere ocupar el lugar del hombre, que quiere tener características, de que quiere hacer todo lo que hace el hombre, es grave. Es grave porque termina descalificando a la mujer en sí. Porque entonces deja todas las características de lo que es la mujer para querer tener las características del hombre.
Entonces termina desmereciendo lo que en realidad somos como mujeres, ¿no? Se termina desmereciendo. Esto no quita lo que está pasando en la sociedad y lo que ya venía pasando, ¿no? Esto de también de lo que ha ejercido el hombre sobre la mujer por esta construcción social, eso no quita también cómo el hombre ha avasallado también en muchas áreas a la mujer por esta construcción social que tenemos. Ahora, si nosotros planteamos el derecho de la mujer en Medio Oriente, no va a tener nada que ver con lo que nosotros vivimos acá. Entonces también tiene que ver con el contexto cultural y social con respecto a estas definiciones. Tiene que ver con el contexto social y cultural que vive cada país. Entonces, cada vez que hablamos de esto, hay que ponerlo en un contexto, ¿sí? En un contexto. Y determinar, a ver, qué violencia es, qué tipo de violencia es, en qué entorno se da, en qué ámbito. Nos vamos a encontrar con que la violencia se da, así como vimos recién, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, porque hay a veces que surge la violencia solamente en la pareja, ¿sí? Obviamente, los niños, si hay niños en ese entorno, lo van a sufrir también, de otra manera, no físico, ¿sí? Sino psicológico, verbal, ¿se entiende? Entonces, hay muchos factores, por eso hay que determinar la situación, cómo es, qué está pasando esa persona específicamente, cómo es su entorno, en qué contexto. Vamos a encontrar que la violencia también se da en el trabajo, en lo laboral. Bueno, cómo hay que manejarse referido a eso, cuáles son las leyes que abarcan esa parte. Lo laboral no es lo mismo que la violencia institucional. Vamos a ver que la definición de la violencia institucional se da en otro entorno. Entonces, vamos a ver todos esos puntos que son importantes, ¿sí? Y dentro de la violencia de género, vamos a ver ese círculo, ¿sí? Que yo le llamo que hay que cortar la cadena, porque es como una cadena, como eslabones, que si no se corta, continúa. Continúa porque esos hijos van a seguir repitiendo esa conducta. O van a encontrar personas que se violenten contra ellos. O ellos son maltratadores o van a cumplir el rol de víctima, ¿sí? Entonces, hay que cortar esa cadena. Bueno, vamos también en el transcurso, esto todo como una síntesis, en el transcurso de las clases vamos a hablar de eso, de cómo cortar esa cadena, qué hay que hacer para que esa cadena se corte, para que esos niños que están viendo esa violencia o para que esta mujer u hombre que está viviendo violencia pueda salir de ese entorno. Porque pasa generalmente, en realidad la mayoría de las veces, que la persona no puede salir. No puede salir. Entonces el que está de afuera y el que no entiende de esto dice, ay, pero ¿qué? ¿Cómo no sale? ¿Qué se la banca? ¿Que le peguen? ¿Qué? Es que hay toda una manipulación, hay todo un trabajo que hace el maltratador o maltratadora en esa persona que está ya vulnerable. Por eso es que la mujer o el hombre va perdiendo esa identidad, va perdiendo esa autoestima, ya no sabe ni quién es. Entonces ya no tiene la fuerza como para decir, acá estoy y salgo de esto. Además que hay un montón de situaciones que terminan la persona atrapada en cuanto al económico, en cuanto al creer que no es suficiente como para salir adelante. Hay muchas cosas que van sucediendo en la persona que termina atrapada en ese círculo de violencia. Bueno, ¿cómo vamos a ayudar a esas personas? Eso es lo que vamos a trabajar.
¿De qué manera la vamos a guiar? Sabiendo todas estas herramientas, sabiendo qué hacer cuando viene una persona a buscar ayuda y además de, por supuesto, de siempre como hablamos, ¿no? No, lo menciono, pero ya es, digamos, innecesario, porque sabemos que la palabra obviamente transforma y es la... Pero nosotros, como ya le venimos hablando en resiliencia, vamos a tener las herramientas para ver en qué situación está esa persona y cómo la vamos a guiar con respecto a esto, cómo se tiene que manejar. Bueno, hasta acá como mucha información, yo sé que fue mucha información, pero la vamos a ir desglosando clase por clase. Y en cuanto a lo que hablamos acá, si a ustedes les surge una pregunta para hacerla la clase que viene, antes de empezar la clase, me la hacen. De alguna manera, siempre en algún ámbito, yo creo que ninguno zafó de sufrir violencia. Creo que siempre, de alguna manera, o directa o indirectamente, no necesariamente en el ámbito familiar, hemos sufrido de alguna manera violencia. Porque el menosprecio, el que te desvaloricen, también es violencia. Así que bueno, ahora les dejo estos últimos 10 minutitos que quedan de la clase. Si quieren hacer algún comentario de toda esta información que les di. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Mónica, ¿querés hablar algo? María. Yo quería... Sí, escucho. Yo quería comentarle que yo he estado hace 23 años y 10 días, fui violentada por mi esposo, violencia de género, de la familia, pero por gracia de Dios he sido librada. Pero es como dice la profesora, somos manipuladas porque nos dicen un montón de cosas, no vas a poder, no vas a salir, yo sin mí no vas a hacer nada. Es verdad eso, que el agresor habla así, pero por gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo he podido salir de todo esto. Gloria a Dios, María. Mis hijos también han sido violentados. Casualmente tengo un hijo que está siendo violentado por su pareja, por su mujer. Y él, cuando él ha estado conmigo, que era chico, y él veía toda esa violencia que se hacía conmigo. Como dice la profesora, es verdad, pasa así. Entonces, por gracia de Dios, ahora yo con todas estas herramientas y por gracia de Dios que estoy en el camino del Señor Jesucristo, Él nos ha dado la fuerza para salir y para ayudar, y sobre todo a un varón que ha sido reducido a nada porque ella es violenta, le pega, lo mira, lo intimida, ¿ve? Y aparte que es una mujer mayor. Entonces, ver cómo el maligno se está aprovechando de él. Por eso quería comentarle, profesora. Gracias, sí. Vamos a ir hablando de eso, vamos a ir hablando para que vos tengas una guía puntualmente, ¿sí? Vamos a ir, en el transcurso de las clases, vamos a ir hablando para ver cómo hacemos con esas situaciones y para que se corte esa cadena. Es lo que estábamos mencionando, ¿no? Esa cadena que es o ese maltratador repite la conducta o recibe el maltrato. No sé si me equivoco, Héctor, Matías. Exacto, Matías tiene levantado la mano. Hola, buenas tardes, clases, buenas noches ya. No más que una acotación, quería hacer una consulta con respecto a violencia de género, profesora. Sí. Porque violencia de género es una conducta o una amenaza que se realiza de manera consciente o inconsciente. Una manera consciente, dice. Yo lo que me refiero es
el maltrato de género puede ser hacia uno mismo, es decir, que no hayan dos individuos, sino uno mismo, tomando un poquito de la idea de lo que usted decía de su opinión personal con respecto a la mujer, al querer otros derechos o ocupar el lugar del hombre, desmerece o se devalúa, o en otras palabras, como que prácticamente lo que hace es devalorizarse a uno mismo. Quisiera saber si va por ahí el tema de... Claro, en realidad vos decís que es una violencia hacia ella misma. En realidad, o sea, la consecuencia que vemos es que hay un enojo, siempre hablando en general, las situaciones son muy particulares cada una, pero estamos hablando siempre en general. ¿Por qué quiere ocupar el lugar del hombre? Porque hay un enojo, hay algo no resuelto. Entonces tiene que ver con eso, con que no hay algo resuelto, entonces quiere ocupar ese lugar que por ahí, como no resolvió situaciones personales, la mujer quiere ocupar ese lugar. No, igual yo no me refería a la idea, o sea, eso es un tema aparte, sino a que se puede causar daño físico, psicológico a uno mismo. Sí, bueno. Perdón, Matías, no te había entendido. Como vos mencionaste puntualmente la de género, pero sí dice ahí. Sí, está la autolesión, que se autolesionan, que se lastiman. Sí, esa violencia supuestamente no está bien investigada, los que se cortan, las personas que se cortan, que se autoflagelan, no está bien investigada, pero lo que dicen las personas que hacen eso es que por ahí sacan el dolor. Es el fundamento que tienen. Que por ahí, por esas heridas que se causan, sacan el dolor. Pero no está bien investigado todavía esa parte. Y pasa mucho en los jóvenes. Sí, y mucho más. Además, jóvenes mismos me han dicho de su boca que algunos lo hacen por moda misma, porque se convierte como en moda. Es fuerte. Lo captan como eso, cuando en realidad es lo que les pasa a ellos por dentro y todo lo que procesan, ¿no? Lo que les pasa en la casa, lo que ellos no pueden resolver. La adolescencia es un momento muy, muy complicado. Por eso, todos los que tengan hijos adolescentes, todos los que trabajen con adolescentes, tienen que entender que necesitan contención, acompañamiento, porque es un momento donde hay muchas dudas de su identidad, de lo que quieren. Entonces, en esa hay personas adultas también que lo hacen, pero pasa generalmente lo que Matías mencionaba de la autolesión y todo eso, pasa generalmente en esa etapa, ¿no? De la adolescencia y la juventud. Ahí pasa específicamente, ¿sí? Después, bueno, puede pasar en adultos, pero ya es otro tema que es más profundo. Tenemos que ir ahí a ese caso puntual de lo que está arrastrando, ¿no? Y que no se resuelve. Son cosas que abarcan mucho, y bueno, vamos a ir a través de las clases, ir por ahí respondiendo algunas cosas, otras cosas por ahí no lo vamos a trabajar con tanta profundidad porque esto es un panorama, ¿sí? Son 6 clases y se da un panorama. Para todo aquel que quiere ir por ahí más profundo, siempre va a estar a disposición mi WhatsApp, mi mail, para cualquier pregunta más puntual o que quiera profundizar, ¿sí? Pero acá vamos a trabajar en forma más por arriba, digamos, porque son 6 clases y hay mucho para abarcar. Por eso estábamos pensando por ahí hacer un segundo nivel de violencia para profundizar en otras, en lo que no se hable en estas clases, ¿sí? ¿Está bien, Matías? ¿Bien? Adriana. Antes de terminar la clase, Adriana. Sí.
Escucho. Adriana. Adriana Chávez. Tenés el micrófono abierto. Habla así, disculpe. Disculpe, no quería preguntar nada, escuchando. Hola, ¿estás ahí? ¿No querías preguntar, Adriana? ¿Se te abrió el micrófono? Se abrió nomás, estaba escuchando. No, está bien, no hay problema. Está bien, está bien, está bien. Ahí, Ismael también tiene abierto el micrófono. ¿Se abrió sin querer o quiere preguntar algo? ¿O comentar? No, pero no algo figura con como usted? abierto. Ah, yo lo veo... Sí, no tiene micrófono puesto, pero no sé. Ah, no La lista está. no lo tengo como micrófono abierto. Bueno, si no Ah, quieren comentar ninguna cosa más o preguntar nada más, estaríamos cerrando la clase. Matías, ¿cerrarías la clase con una oración? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos en reverencia al Señor y agradecerle a Padre por esta clase, ¿sí? amén. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te honramos, mi Señor. Queremos agradecerte grandemente, mi amado Señor, de este lado personal, por todos y cada uno de los que estamos en sala, Padre, te ruego de que bendigas grandemente, captes, mi amado Señor, nuestro corazón y lo abra para meter esta pequeña información, Padre, esta herramienta que tú estás haciendo para nuestras vidas, para que nosotros la implementemos alrededor de nuestro crecer y nuestro caminar en ti. Te ruego, Espíritu Santo, de que tú ministres cada día más nuestros corazones, que puedas limpiarlos y transformarlos, al fin y al cabo, para hacer la obra grandiosa que tú tienes para con nuestras vidas. Te ruego, Padre, una doble porción de tu espíritu para nuestra profesora y el asistente Héctor. Padre, te ruego de que tú grandemente bendigas sus vidas y a todos aquellos jóvenes, hombres, grandes pastores que no han podido llegar a la reunión de hoy, bendícelos grandemente y puedan obtener esta hermosa clase del día de hoy. Te ruego, Padre, que a partir de estas 6 clases tú puedas profundizar cada uno de los temas y podamos desmenuzarlo como mejor nos conviene. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, Gracias. Matías. Gloria a Dios. Gracias, Matías. Bueno, si no quieren comentar nada más, nos estaríamos viendo, no el próximo martes, el próximo miércoles, ¿sí? Esta fue una excepción. A ver, ahora cómo trabajar con esas personas que es manipuladora y él como hombre no cumple el rol de cabeza de hogar. Bueno, las personas manipuladoras es un tema. Es un tema porque van, digamos, manejando, queriendo tener el control de toda situación. Y bueno, uno ahí cuando ejercen de esa manera, uno mismo tiene que tratar de poner el límite. Cuando se da cuenta de que está siendo manipulado, tiene que poner el límite. Tiene que mirar la manipulación puntual y poner el límite. Y hacerle ver a la persona que está ejerciendo eso, hacérselo ver. Porque hay, esta característica de manipulación también es una manera de la persona de manejarse. Y muchas veces lo hace de una manera normal, como si fuera común. Entonces, también hay que hacerle ver eso. Mira, vos estás manejando esta situación de esta manera y no está bien. O sea, vos no podés tener el control de todo, hablarlo, hacerle ver que no es la forma y poner el límite. Siempre depende de uno. Uno tiene que poner el límite, ¿sí? Y en cuanto al que no cumple el rol de cabeza del hogar, y eso la persona misma tiene que tomar conciencia de cómo es ese rol. Uno lo puede aconsejar, pero si la persona como cabeza del hogar no toma ese rol, habría que profundizar por qué no puede tomar ese rol. Si no tuvo el ejemplo, si no entiende qué es el ser cabeza, habría que ver por qué motivo no entiende el rol ese.
¿Por qué no lo toma? ¿Sí? Hay motivos por qué no toma ese rol. Hay motivos. Habría que conocer. Como siempre digo, uno puede hablar por arriba y con lo que ustedes preguntan, pero siempre hay que conocer de dónde viene eso. No es porque no quiere tomar el rol porque le es más cómodo. No, no, hay algo profundo que le cuesta tomar ese rol. ¿Sí? No ha tenido ejemplo. Por ejemplo, no ha tenido un ejemplo de la figura masculina. Hay muchos que son criados sin la figura masculina de papá. Entonces es difícil entender ese rol. Hay que ver, yo ahora se me va ocurriendo, pero hay que ver el proceso de esa persona. ¿Sí? A ver, yo creo que ya lo he mencionado en las otras clases, Uno no puede dar lo que no tiene. Y si uno no tuvo esa figura masculina, ¿de dónde se agarra? ¿Cómo entiende cuál es el rol? Y sí, tiene que ir aprendiendo, pero siempre va a ir aprendiendo de afuera. Entonces, yo creo que también siempre miremos no con el ojo de acusador o con el ojo, no, porque vos no podés cumplir ese rol. No, hay que entender por qué. Hay que entender, hay que ponerse en el lugar de por qué no puede cumplir ese rol, ¿sí? Y bueno, la característica manipuladora, bueno, ya viene con la persona, esa característica. Entonces, si uno le hace ver que ejerce esa manipulación, si la persona está en Cristo, le va a pedir al Señor y va a tratar de cambiar eso. Pero hay que hacérselo ver en el momento. Mira, vos estás siendo manipulado en esta situación, vos estás manipulando, ¿ves? ¿Ves que me estás manipulando? Eso no está bueno. Y hablarle, ¿sí? De que no tiene que ser así. Y más, nosotros sabemos, ¿no? Que todo el control lo tiene Dios. Entonces, hay características que por ahí resultan fuertes. Ay, se lo voy a contar. ¿No cortaste, Héctor? No, todavía no. Cuando cuente esto, después cortalo. Bueno, ¿sí? dale. Miren lo que es ir buscando y viendo y conociendo, y a mí me sorprendió. Viendo un programa, ¿sí? Que se estaban formando personas de una élite para una misión especial. Miren lo que dice el que dirigía ese grupo. Obviamente que el grupo estaba con mínimas porciones, lo hacían pasar situaciones fuertes para prepararse para esa misión especial. Y el que dirigía el grupo dice, estas personas tienen que tener puntualmente, porque pasaban por momentos donde hablaban con los psicólogos, por todo lo que era como, no me acuerdo cuánto tiempo, pero un tiempo prolongado, más de un mes creo, toda esta prueba. Y el que dirigía le decía al que filmaba que estas personas puntualmente tenían que tener la característica de agresivos, de ser agresivos. Y no puntualmente para pegar o para ser violentos, sino que muestran ahí inmediatamente una situación donde ellos tenían que subir una colina llevando a su compañero herido. Entonces el que dirigía dijo, ahí es donde la agresividad está bien puesta. Esa agresividad que te ayuda a ser fuerte en ese momento. Y por más que tu cuerpo esté cansado, por más que tu mente esté agotada, esa agresividad le ayudaba a seguir adelante y a subir esa colina con ese compañero herido. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros podemos tener características que no están buenas, que no nos gustan. Tenemos que aprender a administrarla y a usarla en momentos adecuados, donde sí sirva, donde no sea peligrosa ni nociva para el otro,
pero que sí sirva. Entonces, la persona manipuladora puede utilizarla, pero para algo que sí sirva. ¿Sí? Para conseguir algo que sí sirva. Y no para conseguirlo para su propio beneficio. Entonces, hay que saber administrar, por eso, esa es un buen ejemplo para también que nos ayuda a aceptarnos. Porque hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero hay que saberlas utilizar. En los momentos adecuados y para cosas adecuadas y para bien. Siempre utilizarlo para bien y no para mal. Ahora sí, Héctor, cortar